Eira es la hija única del ducado Goldwyn, la familia más prestigiosa del imperio. Además, por medio de una profecía, nombraron a Eira como prometida del príncipe heredero, por lo que estuvo destinada a convertirse en emperatriz desde que nació, convirtiéndose en la mujer más noble del imperio. El día de su boda con el príncipe heredero parecía que todo era de ensueño. El imperio la elogiaba y la envidiaba. Murmuraban sobre la hermosa pareja que formaba con el príncipe heredero y que esa unión era bendecida por Dios, pero nadie imaginaba el infierno que tendría que pasar Eira luego de su matrimonio, ya que en el primer día de casados, el príncipe heredero pidió cancelar su matrimonio ante su alteza el emperador. Así que acompáñame en la historia. Ponme a dormir. Parte 1. El emperador, confundido, no entendía. Se supone que Eira es la mujer elegida por la profecía del dios Eneus, y ahora que ya ha pasado la noche con ella, debe entender el por qué ella debe ser su esposa. Pero el príncipe lo sorprendió cuando les dijo que entendía que al ser descendiente del dios Eneus, no puede sentir ninguna atracción por mujeres ordinarias, más que por la de la profecía, de la cual se enamoraría tras apenas besarla. Pero él jamás ha sentido eso por ninguna mujer en su vida, ni siquiera por su esposa. Se supone que tras el primer beso aparecería en ella la marca que identifica a las mujeres de la profecía, prueba de su enlace con la familia imperial, el patrón dorado. Pero anoche, tras besar a su esposa, no sintió ningún cambio, ningún tipo de atracción surgió. El emperador y la emperatriz se quedaron asombrados, pero el príncipe les aclaró. Ver a Eira es como ver una piedra o un árbol. Y claro, la emperatriz, que sí tenía el sello, se asombraba. Pero entonces surgió la pregunta: ¿en verdad Lady Eira es la mujer del oráculo? Desde ese momento empezaron los rumores de cómo era posible que la elegida por la profecía no haya obtenido la marca. Y era raro, ya que el ducado Goldwyn es la única familia reconocida como el León Dorado. Y ahora querían saber quién es en realidad la elegida para la profecía. Desde ese momento Eira empezó a sentir que su mundo se desvanecía, pues tras su divorcio todos cuchicheaban que incluso había aparecido otra profecía en un pariente lejano de la familia Goldwyn. Y así fue como empezaron las humillaciones para Eira, porque no solo la trataban como si fuera una hija ilegítima, sino que también la despreciaban. Incluso la acusaban de ser una falsa, provocando así dolores de cabeza intensos en Eira, dolores que se acompañaban con un insomnio severo. Un año después, en un club llamado Twin Valley, todos hablaban sobre una mujer misteriosa que llegaba todas las noches a buscar hombres hermosos para llevarlos a la cama. Y obviamente esta mujer es Eira. Sus dolores de cabeza, que eran constantes, la tenían atormentada. Y aparte de eso, esta vez ella se había pasado de copas. En su descuido tropezó con alguien y así quedó al descubierto, ya que su máscara se cayó. Todos la reconocieron. Empezaron a murmurar todo sobre ella. Pero Eira estaba mal. Su dolor de cabeza se empeoraba, y peor, estando ebria. Necesitaba ya encontrar a un hombre cuanto antes, pero justo antes de desvanecerse, alguien la sujetó. Y era un misterioso hombre pelinegro de ojos dorados, guapísimo. Necesito uno de esos. Eira se quedó admirada por la belleza de este hombre, hasta que en eso notó que su dolor de cabeza se alivió. Eira le pidió que la llevara con él, y al alejarse lo suficiente y llegar a una habitación, la audaz de Eira atacó a su galán, aclarándole que ahora él es su acompañante. Esas palabras dejaron boquiabierto al galán, y más por las súplicas de Eira, que se quede con ella solo por esta noche, porque no puede dormir. Así de golpe lo lanzó a la cama, y ella, sin pensarlo dos veces, se retiró su máscara. El joven apuesto solo pensaba que si no puede dormir debería recibir tratamiento, pero Eira audazmente le dijo que este es su tratamiento, y sin darle tiempo a nada, abusó del pobre hombre que la ayudó, pues confesaba que solo los hombres guapos son su cura. Eira estaba tan sumergida en la belleza de este hombre que esta es la primera vez en la que él está en una situación así con una mujer, y sin que el pobre pueda rechazarla, Eira lo besó con mucha pasión. Tras su beso, él empezó a sentir cómo su corazón latía a miel, y hasta ella lo disfrutaba, y por andar sabroseándoselo, ni se fijó que en su espalda aparecía el famoso patrón dorado, que solo aparece al estar con su predestinado por el oráculo. Tras sentir el efecto de esta unión, Eira sintió un gran alivio, y quedó tras ello profundamente dormida, y en el pecho del galán. Ya ni tiempo tuvieron para hacer algo más. Ah, Sashi, qué chiste.
A la mañana siguiente, Eira despertó. En todo este tiempo, esta noche ha sido la primera vez en la que ha tenido un descanso placentero. No sabía si fue por ese hermoso rostro, pero moría de ganas por volverlo a ver, aunque al mirar a su alrededor notó que su bombón brillaba con su ausencia. Por otro lado, en el campo de entrenamiento, uno de los caballeros les comentaba a sus amigos cómo llevó al capitán a Twin Valley. Y los compañeros no creían nada de esto porque conocían al capitán, sabían perfectamente que a él no le interesan las mujeres, ya que a él le interesaba más el campo de batalla. Además, para el bombón las mujeres eran una pérdida de tiempo, pero su amigo le decía que no deben ser pesimistas porque anoche incluso se fue con una señorita. Y mientras estos chismeaban y especulaban, aparecía de repente el bombón de ojos dorados, dejándolos a los pobres chicos abrazaditos de miedo. Le preguntaban a su capitán qué era lo que había pasado con la señorita la noche anterior, y este bombón recordaba cómo la dama de cabello dorado se quedó profundamente dormida en su pecho, y de cómo su corazón latía como si estuviera en un maratón. Aunque al mirarla bien se daba cuenta de que era muy atractiva, tenía unos labios muy jugosos. Esto lo hacía sonrojarse mucho porque a él nunca le han interesado las mujeres, pues él nació en el norte, un lugar que siempre está lleno de monstruos, y es por eso que cientos de niños pierden a sus padres a raíz de ello, y él es uno de ellos. Desde muy pequeño había empuñado una espada, y por eso creció con el olor a sangre y humo. Por tal motivo a él nunca le interesó ninguna mujer, y después de convertirse en capitán de los caballeros empezó a despreciar a los subordinados que causaban incidentes por distraerse con las mujeres. Pero obviamente los hombres solían decirle que ellos necesitaban recuperar energías para poder continuar con su entrenamiento, y qué mejor que hacerlo en los brazos de una mujer, aunque este bombón jamás los entendió, ya que él cada vez que una mujer se le acercaba no sentía ni la más mínima cosquilla. Era como estar viendo una piedra o un árbol, y es por eso que no entendía por qué en esa noche con esa dama su corazón había latido tan rápido, como si hubiese estado entrenando todo un día. El pobre bombón se sentía como idiotizado, algo que le parecía muy extraño. Pero en esa noche, antes de que pase a mayores, él la había dejado envuelta como a gusano y se marchó, dejándola solita. Pero obviamente todo esto ni les contó a sus compañeros. Más bien, al ver que tienen mucho tiempo libre como para chismear, decidió castigarlos haciendo que se enfrenten a él. Pero como no querían morir, le pedían a la vicecapitana que pelee contra el capitán. Y mientras se batían a duelo, este bombón pensaba que entrenando y compitiendo podrá olvidar a la gatita de cabellos dorados. Mientras tanto, Eira estaba furiosa de cómo ese bombón la había dejado sola sin ni siquiera una nota, pero estaba decidida a encontrarlo de nuevo, ya que él era la cura perfecta para su insomnio. Se pasó todo el día tratando de encontrar pistas que la lleven hacia él, pero sabía que si se quedaba en su habitación no iba a lograr nada. Tenía que salir a buscarlo de inmediato. En eso aparecía Marilyn, una de sus doncellas del ducado, quien le preguntaba si era cierto lo que rumoraba la gente, que ella nuevamente había ido al club, y como es verdad, ella le pedía comportarse. Los rumores la afectaban. Además de cómo está la situación ahora con el duque, ella debería tratar de no estar envuelta en rumores. Le aconsejaba que en vez de eso se busque un nuevo prometido, pero Eira sabía que para eso ya era demasiado tarde. Así que Marilyn le dijo que si no quiere hacerlo por ella misma, entonces lo haga por su padre, ya que él no está bien de salud. Eira entristecía porque recordaba que hace 6 meses su padre había colapsado, y de no haber sido por los sacerdotes de la capital, él no habría sobrevivido. Le habían diagnosticado una enfermedad severa mental, y siempre había mantenido en secreto esa condición ante ella. Lo único que su padre le pedía es que ella se mantenga sana y salva, para él así poder estar bien. Eira, que amaba tanto a su padre, solo deseaba curarlo, pero de pronto, nuevamente empezaban sus fuertes dolores de cabeza, que la dejaban casi tambaleando. Pensaba que en la mañana, después de estar con ese bombón, se había sentido muy bien, y ahora nuevamente su condición empeoraba. También sabía que debía ser fuerte, no mostrarse débil ante su padre, porque él cada vez que logra despertar, a la única que quería ver es a ella, como si él quisiera asegurarse de que nada malo le esté sucediendo. Y es por eso que Eira lo único que
que quería era sobrevivir por el bien de su padre y hacer de cuenta como si ella fuera feliz, aunque esos dolores de cabeza la estuvieran matando poco a poco. Además, hasta el médico del ducado ya le había dicho que si seguía sin poder dormir, en menos de 6 meses ella podría morir. Así que no tuvo de otra que encontrar una cura temporal, el cual eran los hombres. Además, sabía perfectamente que nada podría volver a ser como antes, ni mucho menos ser feliz, y ahora lo único que tenía ella en mente era esforzarse por sobrevivir. Por eso le pedí a Marilyn que piense que todo lo que ella está haciendo es para el bien de su padre. Por otro lado, el bombón suculento se había pasado toda la mañana y tarde entrenando para tratar de olvidarse de esa gatita traviesa de cabellos dorados, pero no pudo sacarla de su mente. Aparecía frente a él como espejismo, que lo volvía desesperadamente loco. Sentía como si un fuego en su interior se extendiera por todo su cuerpo, y aunque se había pasado entrenando y entrenando, no podía concentrarse. Lo único que deseaba es volver a ver a esa mujer. De pronto aparecían sus compañeros, y al verlos tan arreglados les preguntaba ¿a dónde van? Ellos le comentaron que van por unos tragos a Twin Valley, y le preguntaban si le gustaría ir. Para este bombón era una buena idea, porque en ese lugar fue donde conoció a esa gatita de cabellos dorados, así que sin dudarlo aceptó. Y obviamente para estos caballeros era emocionante, porque ya no tendrán que gastar en tragos, porque de seguro el capitán los va a invitar. Pero lo que no sabían es que ese bombón iba para ver a una mujer. Ya en la noche, Eira se encontraba en el club esperando poder volver a ver al bombón suculento. Había llevado varias horas dando vueltas por un lado y por el otro tratando de encontrarlo, pero no tuvo éxito. Hasta que en eso aparecía frente a ella 3 hombres egocéntricos, quienes la habían reconocido por su cabellera dorada. Empezaron a molestarla, diciéndole que si busca hombres, podría pasar con ellos el rato. Eira, con una sonrisa de sarcasmo, les dijo que ella no estará con cualquiera, solo le gustan los hombres guapos. Obviamente esas palabras hirieron el ego de esos 3 babosos, quienes trataron de humillarla, tratándola como una hija ilegítima que ni siquiera sabe quién es su padre. De pronto Eira, quien no se quedó de brazos cruzados, mordió el brazo de uno de ellos, y este tonto estuvo a punto de golpearla, pero su mano fue sostenida por nada más y nada menos que el bombón de ojos dorados. Eira aún no lo reconocía, pues lo vio borracha, hasta que se acercó a ella y la miró fijamente, preguntándole si se encuentra bien, pero uno de esos babosos enmascarados le decía al bombón que es un metiche, y que si desea una mujer, pues que vea otra, ya que esa chica solo busca una aventura de una noche. Ese trío de tontos querían humillar también al bombón, pero obviamente él no les llegaba ni a los talones. Pero aún así esos 3 tontos empezaron a hablar mal de Eira, de que ella llega cada noche a ese club en busca de hombres. Eira, al escuchar esto nuevamente, sentía cómo el dolor de su cabeza aumentaba. Estaba ya casi a punto de perder el conocimiento y de repente el bombón la tomó de la mano, diciéndole que al parecer necesita su ayuda, y si no la necesita, puede rechazarlo. Pero Eira se dio cuenta que con tan solo un pequeño contacto entre ellos, su dolor de cabeza tan fastidioso desaparecía, y ahí se dio cuenta de que él era el bombón que estuvo buscando. Pero esos babosos no se iban a quedar con las ganas de estar con ella, y le aclaraba al guapote que ella ya está apartada. Eira, que no es ninguna mujer débil, iba a enfrentarse a esos 3. Porque aunque utilicen máscaras, los había reconocido perfectamente. Así que pidiéndole un segundito al bombón, se enfrentó a este problema. Se acercó al que trató de golpearle y le dio su tremenda bofetada, quitándole así la máscara y dejándolo al descubierto ante todos. Y como lo conocía perfectamente, le dijo que al parecer él también estaba ahí buscando una aventura de una noche, y así lo llamó por su nombre, Sir Nive. Este baboso se quedó sorprendido porque no entendía cómo es que ella lo conoce, pero era al ser la ex prometida del príncipe heredero, era imposible que no lo reconozca, y más porque él es el caballero que custodia el palacio del príncipe. Estos 3 babosos empezaron a retroceder porque obviamente la situación ya estaba incómoda, por lo que decidieron que era mejor que digan aquí corrió y aquí murió. Al quedarse solos, el bombón suculento le preguntaba si ese tipo de situaciones le suceden a menudo. Ella supo decirle que siempre los había visto ahí, y antes eran discretos. De seguro ahora actúan así por el error que ella había cometido ayer. Obviamente esas palabras decepcionaron al bombón, pero esta gatita le daba las gracias, acercándose coquetamente hacia él.
Además, quería saber por qué la había dejado sola en la mañana. Este bombón se hizo el que no sabía a qué se refiere, pero Eira ya lo recordaba perfectamente. Tocándole su hermoso pecho, le dijo que había deseado volver a verlo, ya que no pudo agradecerle correctamente el haberle hecho compañía en la noche. Pero el bombón, con una cara de decepción, la tomaba de la mano y le dijo que no tiene por qué agradecerle, ya que sabe perfectamente que él para ella también es una aventura de una noche. Al día siguiente, Eira estaba en su habitación siendo arreglada por Casper, su sirvienta personal, la cual le daba un mensaje de Marilyn, quien le pedía que no ocasione ningún problema en la ceremonia de victoria que se llevará a cabo hoy. Eira se sentía molesta porque justo tenía que ir al palacio. Esta ceremonia se llevaba a cabo por la victoria de la guerra contra los monstruos, en donde se ofrecía un banquete en el Palacio Imperial. En él asistirían todos los caballeros que lucharon en esa guerra, y aunque para Eira era incómodo volver al palacio, por obligación tenía que ir, aunque temía que sus dolores de cabeza empeoren. Y en esos momentos es donde más desea estar al lado de ese bombón, porque estaba segura que él tiene el poder de curar su enfermedad. Y quizás la forma más efectiva de hacerlo sea teniendo contacto físico con él. Así que estaba decidida a probar otros métodos para tenerlo cerca, pero había un problema. No sabía ni dónde encontrarlo ni cómo se llama. Más tarde en el Palacio Imperial, tanto el emperador como la emperatriz, junto al príncipe heredero y la princesa heredera, se encontraban ya listos para dar inicio a la ceremonia. Pero como en toda reunión siempre hay chismes, se rumoraba sobre la visita de Eira al club. Eira, que escuchaba claramente todos esos chismes, sabía que tenía que ser fuerte y soportar esa humillación. El ambiente se puso tenso con el anuncio de la entrada del conde Byron y sus caballeros. El conde saludaba al sol del imperio, y detrás de él se encontraba el bombón suculento, quien resultó ser el capitán de los caballeros. El emperador Liam Cloyka Ceneus les daba la bienvenida y los felicitaba por la victoria obtenida. Louis Byron había sido el antiguo comandante de los caballeros imperiales y leal confidente del emperador. Pero poco después, con la espada imperial, el emperador lo nombró amo del lugar del norte, y cuyas tierras las llamó Byron. El emperador lo envió ahí para que acabe con todos los monstruos que había, y así traiga una victoria al imperio. Esas tierras estaban en ruinas y repletas de monstruos, y el conde se aventuró junto a sus caballeros sin rumbo fijo a una tierra en donde solo existía muerte. Y el emperador hoy le expresaba su sentido pésame por la pérdida de sus 3 hijos durante la guerra. Pero para el conde, sus hijos eran unos héroes que fallecieron honorablemente por el imperio. El emperador, al ver la lealtad del conde, prometió honrar a todos los caídos en batalla. Incluso le decía al conde que si tiene algo que pedirle, que se lo diga. Él se lo concederá. El conde Luis tenía una petición en mente, y era acerca de Sir River, el comandante de los caballeros de Byron, y le pedía a su majestad que le permita adoptarlo como su hijo, ya que en el imperio todos los nobles reciben la bendición del templo en cuanto nacen, y con la aprobación del emperador se añade el nombre de esa persona al libro de la nobleza, lo que significa que estaría bajo el dominio del emperador. Es por eso que el conde quería que su majestad aprobara esa adopción. River saludaba a su majestad prometiendo ser leal al imperio. Eira, que lo observaba desde lejos, por fin supo su nombre y se daba cuenta que si no lo encontraba en los libros de los nobles era porque no pertenece a este lugar, sino al norte. Pero ahora tenía una preocupación más, y era que él muy pronto regresará al norte. El emperador sabía perfectamente que River es un plebeyo, pero era un excelente comandante de los caballeros, y como era un huérfano a causa de los monstruos, no se negó y accedió a cumplir la petición del conde. Con tan solo un sello imperial, River quedó registrado en la nobleza con el nombre de River Byron. Era que se sentía un poco mal, decidió marcharse porque tampoco quería encontrarse con gente indeseable, pero para su mala suerte aparecía frente a ella su tío, el barón Etus Anton, padre de la princesa heredera. Este hombre siempre había mirado a Eira con desprecio, aunque trataba de disimularlo bien. Incluso hasta quería humillarla. Le pedía que, ya que la princesa heredera se siente muy triste y aparte no se adapta a las costumbres del imperio, necesita de una doncella de compañía. ¿Y quién más perfecta que Eira? Ya que como familia, según él, deben apoyarse. Eira no podía creer lo descarado que era su tío al pedirle semejante locura.
Por otro lado, en el salón de recepciones, el emperador y el conde Luis mantenían una conversación, y según el emperador había tomado la difícil decisión de enviarlo al campo de batalla en el norte, y eso obviamente no lo dejaba tranquilo, porque había traicionado a su mejor amigo. Pero Luis le dejó en claro que él no tiene resentimientos contra él, porque todo lo que había hecho el emperador es por el bienestar del imperio. El emperador se sentía feliz por la lealtad que mostraba Luis y esperaba que su hijo adoptivo River se parezca en eso a él. Luis le comentaba que River es un joven honesto y que no le interesa la política, así que la lealtad que le mostrará al imperio será mucho más fuerte que la de cualquier otro caballero. Y el emperador, que como siempre buscaba matrimonios convencionales, le mencionaba a Luis que debería encontrarle una mujer adecuada para River, para que se case de inmediato, antes de que él pueda caer en las garras de alguna persona equivocada. Eira, que al parecer es la persona equivocada, después de la propuesta descabellada de su tío, recordaba que en el año 957 del calendario imperial, una profecía llegó al imperio Cloica. El día en el que el rugido del león dorado sacude el cielo y la tierra, descenderá la luz estelar perdida sobre el campo. En ese año, nacieron 2 niños en el territorio de Goldwyn. Eira era la hija de la duquesa que falleció de una fiebre puerperal. Y la otra niña era la hija del barón Anton, Judith Anton. Todos obviamente creyeron que Eira era la mujer de la profecía, pues el león dorado era el emblema de la familia Goldwyn. Cuando cumplió 10 años, se había ya comprometido con el príncipe heredero, Albert Cloica Ceneus. Y cada año durante el día de la fundación nacional estaba a su lado como su prometida. Pero cada vez podía sentir esa mirada fría en el príncipe. Pues para ese niño, Eira era igual a una piedra o a un árbol. Muchas veces Eira se sintió mal al ver que el príncipe no tenía ningún sentimiento por ella. Quería romper ese compromiso, pues incluso al príncipe le parecía divertido hacerla llorar. Días más tarde, la emperatriz habló con Eira. Le explicó que lo que vivía con el príncipe era solo una broma de niños y que cuando ya el príncipe llegue a su madurez, entenderá lo que es el amor verdadero. Pero nada fue como lo habían planteado, porque en el día de su boda, la que cambió fue ella. Porque el príncipe seguía con su mirada fría, mientras que ella fue expulsada del palacio imperial. Y antes de irse pudo observar cómo Judith se encontraba junto al príncipe heredero, porque ella había mostrado la marca del león dorado. Y así fue como el príncipe encontró a la mujer de la profecía, mientras que a la pobre Eira, todo el mundo la señalaba como una mujer falsa, e incluso acusaron a su madre de haber tenido una aventura fuera del matrimonio. Por eso la llamaban hija ilegítima. Eira, tras romper su matrimonio, huyó a una finca en el campo. Se alejó de todas las actividades sociales y fue justamente en esa época cuando comenzaron sus dolores de cabeza. Su padre había entrado en coma por su enfermedad e incluso los vasallos comenzaron a discutir sobre quién debería ser el líder de la familia Goldwyn. Fue así como en una reunión, al ver que Eira podría ser una hija ilegítima, decidieron que el mejor candidato para tomar ese puesto era el barón Anton, su tío, quien feliz aceptaba ese cargo prometiendo esforzarse para no perjudicar a su familia. Y así fue como ese hombre obtuvo la autoridad completa sobre la familia Goldwyn, sin el consentimiento de su padre ni de ella, quien también era parte de la familia. Eira sabía perfectamente que su tío no la soportaba, pero fingía cariño ante la gente. Al día siguiente en el templo, Eira visitó a su padre, quien se encontraba postrado en una cama, ya que su padre, después de que ella terminara su matrimonio, le había hecho una promesa, que sin importar lo que digan los demás, Eira es su única hija. Pensaba demostrarlo, buscar una manera de recuperar su honor, por lo que le pedía que ella jamás se dé por vencida. De pronto aparecía el sumo sacerdote Amadeus, quien le comentaba lo agradecido que estaba con la familia Goldwyn, ya que el barón Anton había estado haciendo grandes donaciones al templo para mejorar la condición del hospital. Esto sorprendía a Eira porque su tío no tiene el dinero necesario para poder hacer ese tipo de donaciones, a menos que esté malgastando los fondos de su familia. Eira, por tanto estrés, sentía que su dolor de cabeza empeoraba, pero no mostró debilidad ante el sumo sacerdote. Simplemente le mencionó que se retirará, encargándole que cuide muy bien de su padre. Tras marcharse del templo, Eira pensaba que nunca debió cederle el puesto de líder a su tío, y que aunque la critiquen y le digan que es hija ilegítima, ella nunca debió dejar la mansión,
Pues al hacerlo, cuando regresó a su casa encontró todo cambiado. Incluso la servidumbre había sido reemplazada. Los vasallos la habían excluido por completo de todas sus responsabilidades. Así que lo único que a ella le quedó es encerrarse en su habitación y sufrir de dolores de cabeza todos los días. Eira ahora sabía que debía recuperar el poder que le habían arrebatado, porque incluso ahora los familiares de Anton se creían dueños de su mansión, y eso ella no podía permitirlo. Tenía que arreglar esa situación lo antes posible, pero esos dolores de cabeza ni siquiera la podían dejar pensar bien, y cuando estuvo nuevamente a punto de desmayarse, su salvador aparecía ante ella, quien al verla pensaba que en realidad su enfermedad debe ser muy grave para que esté en el templo. Eira se sorprendía, porque no esperaba verlo, pero de pronto al ver el montón de papeles que habían en el suelo, notó el registro de nobles y se dio cuenta de que de seguro estaba en el templo para que sea oficialmente reconocido como uno de los nobles. Eira estuvo a punto de desmayarse, pero River la sostuvo, y como por arte de magia, su dolor de cabeza nuevamente desapareció. Fue ahí cuando se convenció de que si desea solucionar todos sus problemas y tomar las mejores decisiones sin sus terribles dolores de cabeza, necesitaba tener a River a su lado, cueste lo que le cueste. River estuvo a punto de marcharse, pero Eira lo detuvo. Sabía que no podía contarle el secreto de sus dolores de cabeza, así que debía darle otra excusa, diciéndole que su padre se encontraba internado en este lugar. No quería causar molestia a los sacerdotes, pero Eira le daba las gracias por haberla ayudado. Este bombón recordaba las palabras de Eira en el club y se sentía triste, pero ella le dijo que al final ha descubierto quién es él, el héroe que ganó la guerra contra los monstruos del norte. Eira le comentó que a partir de mañana todos en el imperio conocerán su nombre, ya que no es común que un noble adopte a un plebeyo. River tomaba esto como una advertencia y ella simplemente le dijo que puede considerarlo como un consejo, ya que le gustaría ayudarlo, así como él ha ayudado a ella. Momentos más tarde, Luis y su hijo adoptivo River fueron al templo para recibir la bendición del dios Eneus. El sumo sacerdote, que también era amigo de Luis, le expresaba lo feliz que estaba de volverlo a ver y esperaba que su nuevo hijo adoptivo tenga los mismos principios que él. A los pocos minutos, el sumo sacerdote lo bendecía en nombre del dios Eneus, proclamando el nombre de River ante los dioses, y así quedará registrado oficialmente como un noble súbdito del imperio Cloica. Esta ceremonia había sido más sencilla de lo que se esperaba, como si no fuera de mucha importancia, pero River recordaba lo que le había dicho Eira, y que quizás ella podría tener razón en lo que le advirtió sobre que en el imperio la legitimidad y el linaje son lo más importantes, y aunque su adopción fue aprobada por su majestad, habrá nobles quienes se opondrán a esto, y muy pronto intentarán atacarlo por todos lados, sin que él se dé cuenta. Y que no solo él se verá afectado, sino también el conde Byron, ya que no sería la primera vez que el conde reciba un trato injusto. Estas palabras dejaron muy pensativo a River, porque si lo que Eira le dijo es cierto, significa que la familia imperial y el templo dejarán a su suerte a la gente del norte. Y como Eira lo había citado en el club esta noche para darle más información, River no tenía de otra que aceptar la voluntad de Eira, aunque eso signifique convertirse en el hombre de una sola noche. Mientras tanto, en la mansión Goldwyn, Eira se encontraba en el comedor junto a la familia de su tío, quien le reclamaba por haber llegado muy tarde, pues ya le habían comentado que estuvo en el templo y le preguntaba si acaso su hermano había recobrado la conciencia, pero ella le contestó que no, que simplemente llegó tarde porque estaba hablando con el sumo sacerdote. Etus, con su mirada hipócrita, le decía que irá él personalmente a darle las gracias al sumo sacerdote en nombre de la familia Goldwyn, pero Eira sabía que su tío lo que iba es hacer otra donación, y le preguntaba de dónde obtuvo tanto dinero para darle al templo, ya que en la mansión el líder no tiene la autoridad para gastar dinero en lo que no compete, pues el presupuesto es decidido por el consejero de vasallos. Así que habían dos opciones ante esto: obtuvo esa cantidad de dinero porque uno de los vasallos se encuentra de su lado o porque está malversando fondos. De pronto se dio cuenta de que si su tío sabía que ella estuvo en el templo es porque tiene espías quienes la vigilan, por lo que si su conversación con River se hubiese extendido, la habrían descubierto, y eso no lo podía permitir, mucho menos cuando está a punto de empezar su plan de recuperar el honor de su familia.
Hace unas horas Eira le había contado a River que durante los 25 años que duró la guerra de los monstruos, Su Majestad el Emperador no envió ninguna tropa al norte, ni siquiera había un recibimiento correcto a los héroes que habían ganado la guerra. Lo único que obtuvieron fue la aprobación de su adopción y una supuesta recompensa. Pero Eira le advertía a River que aunque Su Majestad parezca apacible, él siempre va a priorizar la seguridad del imperio, y como el difunto rey emperador había fallecido a causa de una rebelión, obviamente Su Majestad no iba a permitir que el poder de una sola región se fortalezca en exceso, y por eso es que limitaba todo el apoyo hacia el norte, para que ese territorio no pueda reconstruirse. River obviamente dudaba un poco de las palabras de ella, pero Eira le dijo que lo único que quería es que él esté bien, además de que era la única forma en que pueda ayudarlo. De pronto su tío la sacaba de sus pensamientos, preguntándole el por qué había decidido cenar con ellos y siempre lo hace en su habitación. Eira le comentó que es porque últimamente ha estado muy enferma, pero de pronto la malvada de su tía intervino, diciéndole que ya está harta de escuchar que ella es enferma, debería buscar una mejor excusa. Esta mujer era la esposa del parásito de su tío, la baronesa Marcela Anton, una bruja sin escrúpulos. Etus regañaba a Marcela para que deje en paz a su sobrina, pero esta bruja le decía que simplemente estaba diciendo la verdad, porque Eira siempre dice estar enferma, pero pasa metida en ese club, y que dicen que solo va a buscar hombres. Ya está harta de pasar vergüenza por su culpa. De pronto su primo Lionel Anton, otro parásito, intervino diciéndole que ese club es muy popular entre los jóvenes, pero obviamente la bruja de su madre le advertía, deben cuidar la imagen de la familia. Y dirigiéndose a Eira le dijo que esperaba que ella también recapacite, que entienda que no debe manchar más la reputación de su familia. Eira ya no quería seguir escuchando tantas bobadas y aceptaba la sugerencia de su tía. Al día siguiente, Anglesey, médico personal del ducado, visitó a Eira. Le preguntaba si los dolores de cabeza nuevamente estaban irrumpiendo su sueño. Eira quería saber si su tío no le había dicho algo, pero el doctor le contó que solo le había pedido que no les hable sobre su condición a nadie, para que no sea objeto de chismes, así que lo único que ella debe hacer es concentrarse en su recuperación. Luego de esto, el médico se marchó y Eira sabía que hizo muy bien en no decirle que ha dejado de tomar esos analgésicos, ya que antes solía tomar mucho la medicina que le recetaba para los dolores de cabeza, pero como ahora tenía la mejor medicina, que es su bombón River, ya no necesitaba tomarlos, al menos por un tiempo. Pero eso pasaría solamente si River acepta la oferta de aliarse con ella. Así que antes del anochecer, le pidió a su sirvienta Casper que la ayude. Debía arreglarse para salir. Casper ya no quería seguir fingiendo ser ella en su habitación porque tarde o temprano podrán descubrirla, pero Eira le pedía de favor que lo haga una última vez. Esta noche tenía un compromiso muy importante y a partir de mañana dejará de salir. Al poco rato, Eira se arregló lo más hermosa para convertirse en su aliado. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta si les gustó y seguirnos en Bere Te Lo Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!